Dios les bendiga, muy buenos días. Bienvenidos a su casa una vez más, donde les recibimos con gusto y donde tendremos esta gracia de compartir el mensaje bendito de la palabra de Dios. En esta noche, el mensaje que viene de esa palabra poderosa se titula En medio de la tempestad. Y lo he basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. En medio de la tempestad. Este pasaje que he aludido nos muestra escenas que se desenvuelven en el mar de Galilea. El mar de Galilea es llamado de varias formas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, se le llama el lago de Cineret, el mar de Genesaret y también se le llama el mar de Tiberias. En la actualidad se dice que este mar se llama Yam Kinneret, algo muy parecido al mar Cineret. Yam Kinneret. El mar de Galilea en realidad es un lago de agua dulce. Usted preguntará, ¿por qué si es un lago de agua dulce se le llama mar? Usted bien sabe que una de las características fundamentales de los mares es que son salados. Pero a este lago se le llama así, se le denomina mar, por su extensión extraordinaria o excepcional. Tiene aproximadamente 20 kilómetros de largo por 11 de ancho, así que es un lago enorme, gigante, y por eso se le denomina mar. El mar de Galilea es alimentado por el río Jordán por su parte norte. El río Jordán nace en el monte Hermón y se alimenta de varias fuentes. Allá en aquellas regiones desciende y sus aguas alimentan el mar de Galilea. Este mar está a 212 metros bajo el nivel del mar y está aproximadamente a 50 kilómetros de distancia de la costa del mar Mediterráneo. Para que nos ubiquemos un poquito, en este mar el Señor Jesucristo y sus discípulos a lo largo del ministerio del Señor enfrentaron varias tempestades. Y este pasaje que le acabo de mencionar, Lucas capítulo 8, 22 al 25, menciona una de esas tempestades. Y vamos a tratar el asunto de tal manera que voy a aprovechar el tiempo para compartirle 3 aspectos que tienen que ver con esta tempestad. El primer aspecto de ella es el peligro a causa de la tempestad. El pasaje en cuestión comienza diciéndonos que el Señor Jesucristo invitó a sus apóstoles a abordar la barca, una de las barcas de las cuales disponía, pudo haber sido de Pedro, de Santiago, de Juan, cualquiera de ellas, y los invitó a pasar al otro lado del mar de Galilea, a la otra orilla. Se dirigieron rumbo a la región de Gadara. Ellos hicieron caso, abordaron la nave y empezaron a navegar. La Biblia dice que mientras ellos navegaban, el Señor Jesucristo se durmió. Eso significa que Él ha de haber estado muy cansado por las jornadas largas ministeriales y seguramente el viaje comenzó de manera muy pacífica que invitaba a descansar. Pero de repente, testifica el pasaje de la Escritura, los sorprendió una fortísima tempestad en medio del mar. Los vientos eran tan fuertes que las olas se levantaban altísimas y caían sobre la barca, de tal manera que empezaron a llenar la barca de agua, empezaron a anegarla, es la palabra, de tal forma que parecía que se iban a hundir y realmente, dice la Escritura, corrían un grave peligro. Todas las versiones bíblicas en ese pasaje dice que corrían un gran peligro. Así que vamos a entender por qué sucedía este fenómeno que están enfrentando ellos ahí en la mar. Se dice que el mar de Galilea hasta la fecha, desde luego, está rodeado por una serie de colinas altas y muy empinadas. De tal manera que esa configuración geográfica favorece las repentinas tormentas en el mar de Galilea, la furia de las tormentas y a veces el hecho de que fueran mortales. Porque el mar de Galilea tenía fama de ser tormentoso y que muchas veces las tormentas que ahí se daban eran mortales, es decir, muchas personas habían perdido la vida en medio de tempestades muy fuertes. Esto se debía a que precisamente por ese encajonamiento del mar, los vientos se arremolinaban y provocaban aquello.
Los vientos fríos que descendían de las alturas topaban o chocaban con los vientos calientes que estaban en la superficie del mar, y eso provocaba una violencia. Además, entre los cañones y entre los barrancos soplaban los vientos de tal manera que cada vez se comprimían más y se volvían más violentos, más fuertes, y aquello provocaba muchas veces que hubiera olas tan embravecidas en el mar, tormentas, tempestades muy fuertes ahí. En esta ocasión, la tempestad que están enfrentando los discípulos y Jesús, que también viajaba con ellos, era excepcionalmente fuerte. No era una tormenta cualquiera a la que estaban acostumbrados. Era muy fuerte, de tal manera que ellos estaban realmente corriendo un gran peligro. Por eso el pasaje lo testifica, que corrían un gran peligro. Note que estamos hablando de los discípulos de Jesús y que incluso Jesús iba ahí. No obstante, ellos estaban corriendo en ese momento un grave y real peligro. Esto nos enseña que nosotros como discípulos de Jesucristo en todos los tiempos no estamos exentos a los peligros. Sí, es verdad que somos seguidores del Señor y que Él nos acompaña, pero tenemos que tener conciencia de que el hecho de estar en este mundo nos expone a peligros que son reales y que en un momento dado, como lo voy a señalar adelantito, nos pueden afectar. Entonces los cristianos debemos ser gente que toma medidas precautorias en todas las áreas de la vida. Yo lo invito, si es que no lo ha visto, a ver un video donde tengo una predicación precisamente en esta página de Facebook que se titula Fe y Prevención. Si usted no ha escuchado ese mensaje o si ya lo oyó pero no lo recuerda, vaya allá, véalo, le va a servir mucho porque hablo precisamente en relación a este asunto de la importancia que tiene tomar medidas precautorias. Los cristianos no debemos ser gente desprevenida, gente irresponsable en este sentido, sino personas que, aunque ciertamente tenemos fe, también saben tomar prevención. A propósito de esto, yo quisiera mencionarle un asunto que tiene que ver con una inquietud muy común en este tiempo entre el pueblo de Dios. Tiene que ver con la vacuna del COVID-19. Hay muchas personas de fe cristianas que están inquietas y preguntándose en su interior y preguntándole incluso a otros. Es más, están consultando en las redes sociales algunos para saber si los cristianos deberemos y podremos aplicarnos la vacuna del COVID-19. Hay inquietud, hay duda en muchas personas porque lamentablemente se han levantado muchas corrientes de información con respecto a esto. De tal manera que incluso hay quienes han llegado a decir que aplicarse la vacuna será sinónimo de tomar la marca de la bestia. Se ha escuchado de un chip y se ha escuchado de la pretensión de ponerlo en la mano o en la frente y que a través de ese se va a aplicar la vacuna y entonces será la marca de la bestia. Informaciones como esas han provocado mucha inquietud en la gente y entonces algunos, como quieren agradar a Dios, están pensando y muy preocupados si sí o si no deberemos aplicarnos la vacuna. Quiero decirle que yo creo que son percepciones equivocadas estas que se dan, por ejemplo, en cuanto a esto de la marca de la bestia, porque eso ocurrirá en la gran tribulación. Por cierto, hay personas que preguntan también si estaremos en la gran tribulación, pero esa es otra historia. Lo que yo le voy a decir en este momento es que no estamos en la gran tribulación, ahí lo vamos a dejar. Se tiene que argumentar esta posición, esta aseveración que estoy haciendo, pero de entrada le digo, no estamos en la gran tribulación. La Biblia dice que cuando la gran tribulación comience, la iglesia va a desaparecer de esta tierra a través del arrebatamiento, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. De manera que es incongruente decir que vamos a ser marcados con el sello de la bestia si la iglesia está aquí. La gran tribulación no ha comenzado, eso no puede ocurrir. Muy bien, entonces hay informaciones diversas que desorientan a la gente. La respuesta a la pregunta, ¿debemos vacunarnos o no? La respuesta es absolutamente sí. Si los cristianos nos vacunamos en contra del sarampión, en contra de la poliomielitis, en contra de la influenza, ¿por qué no hemos de vacunarnos en contra del COVID-19? Lo único que tenemos que cuidar, no solamente en cuanto a esto, sino en cuanto a cualquier otra cuestión, en cuanto a cualquier otra acción que debamos tomar, es mirar si aquella acción no implica ir en contra de los preceptos divinos. Mientras no implique eso, tenemos toda la libertad. Así que
La vacuna del COVID-19 es parte de lo que se llama la medicina preventiva. Y nosotros los cristianos no estamos en contra de este tipo de medicina, todo lo contrario. Creemos que la fe es compañera de la prevención. Y la prevención, por supuesto, es compañera de la fe, no son enemigas, no se contradicen, no se repudian. Esto es muy importante. Los peligros a causa de la tempestad son reales. Y también los enfrentamos nosotros los cristianos como cualquier otra persona. Por eso debemos tomar medidas precautorias en todas las áreas de la vida. El segundo aspecto que podemos abordar en cuanto a esta tempestad y que nos deja mirar el pasaje es en cuanto al poder, es el aspecto del poder. En este caso, el poder en contra de la tempestad. La palabra de Dios nos dice que cuando los discípulos percibieron aquel peligro tan tremendo al que estaban siendo expuestos a causa de la tempestad tan furiosa, ellos corrieron a donde estaba Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Esa es la expresión que utiliza la Nueva Versión Internacional. Ellos estaban realmente asustados, diciéndole: Señor, nos vamos a ahogar. Estaban presagiando ya que iban a morir en aquel mar tempestuoso, porque realmente la escena era horrible. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús fue despertado, Él se levantó, se puso de pie por ahí en algún lugar de la barca y entonces reprendió el viento y le ordenó a la mar diciéndole: calla, enmudece. De tal forma que el testimonio bíblico es que hubo una grande bonanza. No solamente el mar, el viento se aquietó de inmediato, sino aún el mar se aquietó también de inmediato. Usted sabe que cuando el mar es agitado y el viento termina, las olas tienen un movimiento por sí mismas, pero en esa ocasión ocurrió algo extraordinario. Las olas se aquietaron de inmediato. Era el poder de Jesús obrando en aquella ocasión de manera sensacional, de manera extraordinaria. Este acontecimiento nos muestra que el Señor Jesucristo no solamente tuvo, sino tiene poder para dominar las fuerzas y los fenómenos naturales. Esta es una enseñanza grandiosa que este pasaje contiene. Otra vez, el Señor Jesucristo tiene poder para dominar las fuerzas y los fenómenos naturales. Esto quiere decir que entonces los cristianos, los discípulos de Jesús, muchas veces seremos preservados del mal o de la afectación negativa que pueden ocasionar estas fuerzas o fenómenos naturales. Fíjese lo que le voy a decir porque es algo muy importante. Aquí voy a poner un punto de equilibrio. Este pasaje enseña que Jesús tiene dominio sobre las fuerzas naturales y que en un momento dado los discípulos, los de Cristo, podemos ser protegidos de los efectos negativos de esas fuerzas. Pero eso no significa que siempre seremos protegidos o preservados. Este es un punto de equilibrio muy importante. Sería muy fácil decir a la luz de este pasaje, enseñarle yo a usted a la luz de este pasaje, que el pasaje significa que usted nunca va a ser alcanzado por secuelas negativas o por las fuerzas negativas de la naturaleza o de los fenómenos naturales. Eso no lo enseña el pasaje, ni lo enseña la Biblia tampoco. Lea la Biblia completa y usted va a darse cuenta que la palabra de Dios no dice que usted esté exento de las consecuencias negativas que pudieran traer fenómenos naturales indefectiblemente. Por ejemplo, si dijéramos eso, ¿cómo explicaríamos que el apóstol Pablo murió decapitado? Es decir, si el Señor tiene dominio sobre todo, tiene poder sobre todo, y eso significa que vamos a ser siempre librados de todo mal, entonces ¿por qué San Pablo fue decapitado? ¿Por qué el apóstol Pedro fue crucificado? ¿Y por qué Esteban fue muerto a pedradas o lapidado? Lo cierto es que esos casos estuvieron dentro de la voluntad permisiva de Dios, porque Él tenía un propósito específico que cumplir con sus siervos y a través de sus siervos. Y yo quisiera contarle un par de experiencias, una nuestra, otra de otra persona, para que podamos apreciar lo que estoy diciendo. La enseñanza del pasaje, voy a corroborarlo, es que Jesús tiene dominio sobre toda fuerza natural, pero no enseña que siempre seremos preservados o librados de que nos alcance en un momento dado alguna afectación negativa por causa de esos fenómenos o fuerzas naturales. En una ocasión, en el año 2017, en el mes de septiembre,
Mi esposa y parte de la familia y su servidor fuimos a la Ciudad de México. Usted sabe que ese es el mes del terremoto, este más reciente que hubo en México. Nosotros llegamos a la Ciudad de México en uno de esos días del mes de septiembre, y cuando llegamos, las personas de la localidad, de la ciudad, nos dijeron que acababa de suceder un terremoto, un sismo. Pero ese sismo, dijeron ellos, fue de un movimiento horizontal. Usted debe saber que los sismos tienen diferentes movimientos. A veces es horizontal, a veces es vertical. Cuando el movimiento es horizontal, parece ser que no son tan dañosos los sismos, pero cuando es vertical, el movimiento son muy destructivos. Al llegar nosotros a la ciudad, nos platicaron los citadinos que había habido un terremoto, un sismo, pero parece ser que había sido con un movimiento horizontal y no había habido estragos en la ciudad. Nos advirtieron y nos dijeron, estamos esperando réplicas. Nosotros ya estábamos ahí. Total que pasamos nuestros días de vacaciones en México, bien, sin novedad, gracias a Dios. Regresamos a nuestro Chihuahua, pero a los 3 o 4 días que estábamos aquí, escuchamos la noticia de que vino el terremoto, el segundo terremoto, ahora sí de movimiento vertical en la Ciudad de México, que tanto daño le hizo. ¿Qué hicimos nosotros? Alabamos a Dios desde luego y le dijimos, Señor, gracias porque nos preservaste, nos cuidaste, nos protegiste de esta tremenda fuerza natural en estos días que estuvimos. Como que Dios hubiera hecho un paréntesis para que nosotros estuviéramos ahí sin problema y luego volviéramos a nuestra casa felices. Entonces, qué fácil sería decir, es que somos los hijos de Dios, siempre va a ser así. Gracias a Dios que fue así. ¿Fue el poder de Dios? Definitivamente. ¿Fue su intervención? Absolutamente. ¿Fue su gracia? Así fue. Pero hay un comentario que nos hizo en una ocasión un hombre en la ciudad de Durango cuando yo estaba en el seminario allá por el 1986. Él fue a testificarnos al seminario y en su testimonio nos dijo que en el 1985, en el terremoto de la Ciudad de México de ese año, su familia murió sepultada bajo los escombros. Y él era cristiano, y su gente también era cristiana. Y fueron sepultados bajo los escombros en el terremoto de 1985. Y él nos testificaba que cuando eso ocurrió, él salió a la calle y habló en contra de Dios. Era cristiano, pero se enojó con Dios porque no los había guardado y empezó a hablar en contra de él. Dice que le afectó tanto que paró en el hospital psiquiátrico, pero afortunadamente en su testimonio nos dice que hasta allá la gracia de Dios llegó, el Señor obró en su vida y lo restauró. Por eso es que él estaba con nosotros en ese momento testificándonos de lo que había sucedido. ¿Qué estoy tratando de decirle? Que de pronto somos preservados de las fuerzas naturales, de los fenómenos naturales, porque el Señor tiene dominio sobre todo ello. Pero de pronto pudiera ser que no, porque en su soberanía el Señor lo permite, porque tiene propósitos que cumplir, como lo he dicho en otros mensajes. Es decir, cuando el mal nos alcanza en medio de un fenómeno natural, eso no significa que a Dios se le acabó el poder, que al Señor se le acabó el poder para dominar sobre las fuerzas naturales. No significa eso. El Señor sigue teniendo dominio, sigue teniendo poder, pero precisamente por ese dominio Él determina cuándo permite una cosa y cuándo no la permite. Podemos confirmar lo que digo pensando simplemente en cuántos creyentes han muerto en terremotos, otros creyentes. Cuántos han perdido la vida o incluso han sido afectados de otra manera, aunque no hayan muerto por causa de inundaciones o por causa de plagas en las parcelas, de los sembradíos, o por causa de sequías, o incluso por un rayo que cae. En esos casos, cuando las fuerzas de la naturaleza alcanzan a los discípulos de Jesús y los afectan, otra vez repito, no es que a Dios se le acabe el dominio, sino que simplemente Él, dentro de su poder, permite aquello para cumplir propósitos específicos. Entonces tenemos que tener un pensamiento equilibrado a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿El Señor tiene dominio sobre las fuerzas, sobre la tempestad que nos circunda? Sí. Por lo tanto, ¿tiene poder para protegernos? Sí, muchas veces lo ha hecho, muchas veces nos ha preservado. ¿Pudiera ser que algunas veces esos males nos alcancen? Sí. Por eso es muy importante la fe. La fe te sostiene cuando recibes protección del Señor y cuando parece que Él deja que te alcance la afectación negativa, también te sostiene la fe. Por eso Jesús en medio de la tempestad les dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe?
¿Por qué estáis amedrentados? Porque cuando la fe falta, es muy fácil que el creyente se amedrente o se acobarde en medio de la tempestad. Por eso es muy importante preservar la fe. Yo le pido de favor, no deje de orar y de leer la Biblia, por favor. Sé que he dicho esto en otros mensajes, pero no será suficiente insistir en esta verdad, especialmente ahora que no nos estamos congregando. Por favor, no deje de orar y de leer su Biblia, porque esos son medios a través de los cuales se va a fortalecer su fe en medio de la tempestad. La fe es muy importante. Ojalá y esto que yo comento equilibre nuestro pensamiento y nos inspire para cuidar nuestra fe y no descuidar estos medios de gracia tan importantes como son la oración y la palabra de Dios. Voy a ir al tercer aspecto para que el tiempo no me gane. El tercer aspecto es el asombro. El asombro después de la tormenta. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús calmó de manera milagrosa con la autoridad de su palabra aquella tormenta, aquellos vientos y aquellas aguas enfurecidas, los discípulos se atemorizaron y se asombraron. Y entonces se preguntaron el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen cuando Él manda? ¿Quién es este? Todavía les faltaba camino por recorrer a los discípulos para conocer al Señor Jesucristo. No obstante, esa pregunta que se hicieron en ese momento, ellos mismos se la respondieron tiempo después, cuando el Señor Jesús apaciguó otra tormenta en el mar de Galilea. En esa ocasión ellos le dijeron, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso usted lo puede leer en el capítulo 14, versículo 33 del Evangelio según San Mateo. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, expresaron los discípulos aquella ocasión. Así que ellos estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, estaban delante del Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ellos estaban delante del Dios hecho carne, de Dios, el Dios único, hecho carne, y estaban asombrados por sus maravillas. Así que yo lo llamo a usted a no perder su capacidad de asombro. El Señor Jesús todavía es Dios y Él todavía hace maravillas en medio de la tempestad. No pierda su capacidad de asombro. Al contrario, yo le invito a que en este momento preciso usted recuerde cuándo fue la última vez que el Señor obró de una manera asombrosa. Yo lo invito a que piense en algo especial. Yo podría decirle, y lo voy a declarar, lo voy a decir para que usted vea que no deberíamos de batallar para encontrar algo asombroso que el Señor ha hecho recientemente, pero para hacérselo ver yo le digo, simplemente esta mañana el hecho de que usted se despertara y respirara es un hecho asombroso. Pero si usted quiere ir más allá, vaya más allá. Piense en otra cuestión asombrosa, porque la va a encontrar, que el Señor Jesús ha hecho. Entonces cuando la encuentre, consérvela en su mente, en su corazón, y vaya en oración a Dios, o cada vez que vaya a Dios en oración, procure recordarlo y decirle como dijera el himnólogo, Señor, grandes y maravillosas son tus obras, que está también ahí en el Apocalipsis esa palabra, grande eres tú. Estoy maravillado, Señor, de tu grandeza, dijo el himnólogo. Dígaselo usted a Él, estoy maravillado, Señor, de tu grandeza. Vea las maravillas del Señor, no te las asómbrese, porque el Señor todavía hace maravillas en medio de la tempestad. Estos son aspectos muy importantes que encontramos en esa tempestad que el Señor Jesús enfrentó juntamente con sus discípulos. Hubo peligro, hubo poder también manifiesto ahí y hubo un grande asombro. Ojalá y estas enseñanzas que hemos recogido de este pasaje de la Escritura queden en su corazón. Ahora permítame terminar esta reflexión con una historia que es ficticia pero que nos ayuda mucho a reflexionar. Se trata de un campesino que le pidió a Dios en una ocasión, Dios, dame la oportunidad de tener dominio, poder sobre la naturaleza para yo cuidar mis cosechas. Él creyó que si él podía decidir qué tipo de climas debía haber en cada día,
Eso le iba a ayudar a cosechar grandemente. Dios le concedió el permiso. Así que cuando él quería lluvias ligeras, llovía ligeramente. Cuando él pedía que hubiera sol, el sol brillaba con esplendor. Cuando él consideraba que se necesitaba más agua venía. Pero para decepción de él, cuando llegó el momento de la cosecha, esta fue un rotundo fracaso. De tal manera que él se molestó y habló con Dios y le dijo: Dios, ¿por qué las cosas han sucedido así? Si yo he tratado de ordenar que el clima sea lo más conveniente según mi perspectiva. Y entonces Dios le dijo: la problemática es que tú has pedido lo que has querido, no lo que convenía. Tú nunca pediste tormentas. Escucha esta parte en especial. Tú nunca pediste tormentas, las cuales son muy necesarias. Las tormentas son muy necesarias para que la siembra sea limpiada, para que las aves y los animales que consumen la siembra se ahuyenten y para purificar la siembra también de las plagas. Pero tú nunca lo hiciste. La enseñanza que tenemos aquí, que hay que reflexionar en ella, es que lo más importante no es evitar las tempestades de la vida, sino tener confianza en que en esas tempestades el Señor estará con nosotros. Tener confianza en que esas tempestades van a pasar y que una vez que pasen nos van a traer cosas buenas. Va a haber consecuencias, resultados buenos por causa de esas tormentas que habremos enfrentado. Eso es lo más importante. ¿Dónde está vuestra fe?, le dijo Dios a sus discípulos. Yo quisiera que oráramos. Y debemos seguir orando, no solamente en este momento, sino todos los días, para que el Señor con su poder venga y erradique los efectos de esta tempestad llamada pandemia, en la cual estamos todavía en medio de ella. Vamos a orar. No deje de orar para que el Señor erradique esta tempestad en la que estamos metidos todavía. Acuérdese que Él tiene dominio sobre las fuerzas y los fenómenos naturales. Y esta epidemia que azota México es un fenómeno natural. Creo que el Señor tiene dominio sobre él. Sigamos orando para que el Señor manifieste esa gloria suya una vez que se cumpla su plan, su propósito. Y también que el Señor nos preserve del peligro que esto representa. Le damos gracias al Señor porque muchos hemos sido preservados. Ciertamente muchos otros han sido alcanzados dentro de su soberanía. Pero oremos al Señor, ya que la oración determina en buena parte la actuación que Dios va a llevar a cabo. Y también oremos por otras personas que tal vez estén enfrentando otro tipo de tempestad, aparte de esta de carácter mundial, para que Dios los ayude y manifieste su poder ahí. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y por este entendimiento que nos das a través de ella. Gracias porque en medio de las tempestades estás tú. Gracias porque aunque el peligro es real, nos orientas a la importancia de tomar medidas precautorias y porque sabemos que tú nos puedes preservar. Gracias por todas las veces que nos has preservado, por todas las veces que nos has protegido. Gracias por aquellas veces en que has permitido que las afectaciones negativas nos alcancen, pero no nos has abandonado, porque tú no abandonas. Y gracias porque los que somos cristianos no tenemos pérdida. Incluso cuando se trata de la muerte, para nosotros no hay pérdidas. Porque como dice tu palabra, si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En todo sentido somos triunfadores los que te amamos. No obstante, oramos con todo el corazón para que tú manifiestes ese dominio grandioso que sabemos que tienes sobre los fenómenos naturales y venga, Señor, a auxiliar a esta tierra en medio de esta pandemia. Seguimos orando para que tu gloria se manifieste y haya sanidad, haya victoria, haya bonanza para la gloria de tu nombre. Pedimos a la vez por todos aquellos que pudieran estar metidos en otra tempestad de otra naturaleza, para que tu gracia los arrope. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Son ustedes muy amables, Dios los bendiga. Seguimos en oración y seguimos a la orden. Tengan un precioso domingo.